Buenas. Buenas. ¿Todo bien? ¿Bien ustedes? Volvimos. Hemos vuelto, hemos vuelto. Ahí se está uniendo bastante gente, así que vamos a esperar un ratito. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Gra. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Te quería consultar, ¿cuánto dura la clase? La idea es que no dure más de 2 horas. Bueno, gracias. Vamos a tener una primera parte hoy y otra parte mañana, a las 2 de la tarde. Bueno, nada. Bueno, esperamos un minutito más. Esperamos un minutito más y ya arrancamos, si les parece. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno.
Bueno, ¿estamos para empezar? Bueno, primero me voy a tomar un minutito para presentarnos y para presentar el espacio para que todos sepan. Eh, si me voy distrayendo es porque estoy admitiendo gente. Bueno, nosotras somos Maggie y Lala. Maggie es compañera de segundo año, yo soy compañera de sexto año, las dos somos de la agrupación La Jaureche. Bueno, este es un repaso de Psico 1 para el recuperatorio que van a tener esta semana. Lo vamos a hacer en dos partes, como fuimos contando en el grupo de WhatsApp. Hoy vamos a estar viendo los 3 primeros textos de la materia, que son de Talak, que es la psicología, y de Danziger, nombrar la mente, y el de las estructuras sociales. Y mañana a las 2 de la tarde vamos a hacer otro repaso virtual en el que vamos a ver el otro texto de Danziger, que es Poniendo la inteligencia en el mapa, y Swain. ¿Bien? Bueno, les cuento brevemente antes de empezar. Para empezar voy a hacer una aclaración que hago siempre, que es que ninguna de nosotras dos es docente, las dos somos estudiantes avanzadas. Y esto siempre lo aclaro porque si sus docentes dicen algo diferente a lo que decimos nosotras, siempre es importante que se queden con la palabra del docente, ¿sí? Nosotras simplemente somos estudiantes que nos tomamos este tiempo para poder acompañarlos, para darles una mano, una herramienta extra para que puedan llegar mejor al recuperatorio, que se saquen todas las dudas y demás. Les cuento que este repaso se enmarca en todo un programa que tenemos desde la Jaureche. No es un repaso al azar, sino que nosotros tenemos un programa que se llama Avanzamos Todos, en el que vamos tratando de ver cuáles son las problemáticas que se nos presentan a los estudiantes a lo largo de la carrera y vamos tratando de generar herramientas y recursos para poder acompañarlos en eso, porque para nosotros es fundamental. Sabemos que este particularmente está siendo un año bastante complejo en el que estamos teniendo poca presencialidad, pocas clases, entonces a veces es difícil mantener las materias, poder seguirle el ritmo a la carrera y poder ir entendiendo los contenidos. Entonces nosotros desde la Jaureche somos un grupo de muchas personas de distintos años de la carrera que tratamos de ir viendo qué dificultades se nos van presentando a los estudiantes en cada año de la carrera y vamos generando herramientas. No simplemente repasos o grupos de estudio, sino también van a encontrar que en nuestra mesita tenemos materiales de distintas materias. De primero tenemos de lógica y tenemos de Psico 1. De Psico 1 tenemos unos materiales que son como unos breves resúmenes, unos punteos de los textos que entran en el recuperatorio, así que los pueden pasar a buscar. También tenemos un canal de YouTube en el que vamos subiendo todos los repasos grabados. Este repaso está siendo grabado, y vamos subiendo ahí todos los repasos para que quienes no se puedan conectar en este horario puedan después verlo, o si les quedó alguna duda, algún tema que por ahí necesitan volver a escuchar, ustedes puedan acceder a eso después. En el canal de YouTube también tenemos grabaciones de clases de profes de distintas materias de las que fuimos consiguiendo que estaban en YouTube, las recopilamos ahí en nuestro canal. Y también tenemos drives con materiales, con recursos como PowerPoints, documentos y esas cosas. Y toda la bibliografía digitalizada también. Maggie, si podés pasar el link del grupo de WhatsApp al chat, así yo sigo. Bueno, eso, como les decía, no es un repaso ahí nada más, sino que nosotros tenemos todo un programa para acompañar a los estudiantes, para acompañarnos entre estudiantes, para poder ir avanzando en la carrera, porque nos parece fundamental que todos podamos ir avanzando paso a paso en la carrera. Les cuento que esta primera reunión va a durar 1 hora, más o menos a las 6 menos 5 la vamos a cortar, porque para grabarla sí o sí tenemos que cortar 5 minutos. Nos vamos a tomar 5 minutos para descansar, ir al baño, todo, y volvemos a retomar con otro link que va a estar mandando Maggie al grupo de WhatsApp. ¿Bien? Y les vuelvo a aclarar que la reunión está siendo grabada, así esto queda guardado. Bueno, ¿empezamos?
Vamos a empezar con Talak. Para los que no estuvieron en los repasos anteriores, genial. Lo que nosotros hacemos generalmente es hacernos un punteo de cada texto, de las partes más importantes del texto, y vamos explicando lo que creemos que por ahí es medio confuso y que hace falta desarrollar un poco más. Este texto tiene distintos apartados, entonces para que no sea tan cortada la explicación, yo voy a ir yendo apartado por apartado y cuando termine cada apartado abro el espacio para preguntas, ¿sí? Así no nos vamos deteniendo en preguntas mientras estamos explicando el apartado. Pero sí voy a abrir ese espacio para que sepan. Bien, bueno, vamos con Talak, que habla de qué es la psicología. El subtítulo del texto es Enfoques teóricos para abordar la pluralidad y la historicidad de la psicología. Ahí ya en el subtítulo tienen dos palabras que nos van a importar un montón en esta unidad de la materia, que es la pluralidad y la historicidad. Talak habla de que el surgimiento de la psicología como disciplina académica es a fines del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que antes del siglo XIX no existía la psicología? No. Lo que quiere decir es que antes no era una disciplina académica, no estaba formalizada como disciplina. ¿Bien? Sí, se hacían investigaciones con temas que hoy podemos decir que estaban muy relacionados a la psicología, pero no era una disciplina como tal. Dice, desde entonces y hasta la actualidad, siempre ha abarcado una diversidad de posiciones teóricas, de prácticas de investigación y de prácticas profesionales. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver nosotros con la psicología, con la historia de la psicología, es que siempre hubo diversidad de teorías, o sea, distintas teorías, distintas posiciones teóricas, o sea, distintos grupos de científicos o de psicólogos que entendían un mismo tema de distintas formas o que entendían que había que estudiar diferentes problemas. También una gran diversidad de prácticas, o sea, de formas de llevar a la práctica la psicología. Y también distintas formas de investigarla. O sea, distintos grupos de psicólogos entienden que los problemas que le tienen que interesar a la psicología son diferentes. ¿Se entiende? O sea, un grupo de psicólogos en un lugar, en un país, va a entender a la psicología de una forma y va a entender que los problemas que le competen son algunos, pero en otro lugar les va a parecer que no, que esos problemas no son parte de la psicología y van a querer estudiar otras cosas. Eso es parte de toda la historia de la psicología, fue siempre así, y es algo de lo que Talak y Danziger van a hablar mucho. Talak dice que nos van a interesar dos perspectivas para entender a la psicología. Una perspectiva histórica y una perspectiva epistemológica. ¿Bien? La perspectiva histórica, dice, es fundamental para entender cómo llegan a plantearse ciertos problemas psicológicos y cómo se intentan responder, apelando a concepciones y a prácticas sociales de diferentes épocas y grupos humanos. Entonces, la perspectiva histórica lo que nos va a permitir pensar es qué estaba pasando en el mundo, qué estaba pasando en esa cultura cuando se decidió estudiar tal cosa. Cuando se decidió estudiar, por ejemplo, empezar a estudiar la inteligencia. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos cuando se decidió empezar a estudiar la inteligencia? Eso es tener perspectiva histórica, entender el contexto, entender de qué cultura formaban parte los científicos que decidieron empezar a estudiar la inteligencia, y así con cada concepto. ¿Bien? La perspectiva epistemológica, dice, nos aporta una reflexión sobre cómo se construye el conocimiento sobre la psicología humana, sobre sus relaciones con el orden social y sobre las comparaciones que se establecen con la psicología de los animales. Entonces, tener una perspectiva histórica, tener una perspectiva histórica decíamos que que nos ayuda porque podemos entender en qué contexto social e histórico se crea una investigación en psicología. Pero tener una perspectiva epistemológica lo que nos permite es, bueno, cómo se lleva adelante después eso. La perspectiva histórica nos va a permitir entender el contexto, en qué lugar, en qué momento, qué estaba pasando y demás, y la epistemológica, cómo se lleva adelante esa investigación, cómo se construye ese conocimiento. ¿Bien?
Y vamos al eso es la introducción. Vamos al primer apartado, que se llama la psicología como disciplina científica. ¿Qué pasaba? Antes, como les decía, no se la consideraba la psicología una disciplina científica por las prácticas que tenía la psicología, o sea, por cómo se llevaba adelante la psicología, por los métodos de investigación que tenía. No se la consideraba científica porque no se parecía a las ciencias más naturales, más exactas. ¿Bien? A fines del siglo XIX se fueron llevando adelante distintas investigaciones, se fueron adquiriendo distintos métodos mucho más parecidos a los de las ciencias naturales y las ciencias exactas, que permitió que la psicología se establezca como una disciplina científica. Dice, cuando hablamos de la psicología como una disciplina científica, nos referimos a una disciplina de conocimientos que incluye también prácticas que se han abocado a resolver problemas que se fueron definiendo como propios de su campo. Entonces, de la psicología como disciplina nos va a interesar entender las distintas prácticas que se fueron llevando adelante y qué problemas se buscaban resolver con esas prácticas. ¿Bien? También qué problemas se decidió que le pertenecían a la psicología, o sea, que le correspondía a la psicología tratar de responder. Esta disciplina se organizó institucionalmente a fines del siglo XIX. Logró en esos años cierto grado de institucionalización de sus prácticas de investigación y de producción de conocimiento en la universidad. Entonces, en ese momento se empiezan a establecer cátedras de psicología. Se empiezan a formar profesores que podían explicar la psicología, se lo empieza a tener en cuenta en las universidades, también se empiezan a crear distintos métodos de investigación, como las técnicas de medición de la inteligencia, medición de la memoria, medición de la percepción. Se empiezan a crear técnicas así, como también de experimentación y de observación, que van consiguiendo que la psicología se establezca como una disciplina científica. Dice, poco a poco se fue definiendo también un perfil profesional, o sea, el perfil profesional sería cómo es un psicólogo, qué hace un psicólogo, qué le corresponde hacer a un psicólogo, con la delimitación de un conjunto de prácticas y campos de intervención propios. Entonces, se fue definiendo qué le correspondía hacer a la psicología. Eso muy de a poco, pero con este establecimiento de la psicología como disciplina científica. Algo que está bueno pensar para entender es, bueno, ¿qué estudia la psicología? Estudia la mente humana, estudia el alma, el inconsciente, pero estudia al ser humano. En general estudia al ser humano. Pero hay muchas otras disciplinas que también estudian al ser humano. La antropología estudia al ser humano, la sociología estudia a los seres humanos, la biología también estudia al ser humano, pero todas lo hacen de distintas formas, desde distintos enfoques, y les va a interesar distintas partes del ser humano. A la biología le va a interesar el cuerpo, a la antropología le va a interesar el ser humano en cada cultura, y a la sociología el conjunto de seres humanos. Bueno, a la psicología le va a interesar esto, la mente del ser humano, el alma del ser humano, el inconsciente. Bueno, y ahí vamos a ir viendo según los distintos autores, según las distintas corrientes, cómo eso se va a ir definiendo. Ese proceso de institucionalización no fue homogéneo, es decir, no se dio de la misma manera en todas partes. Siguió las pautas que las diferentes comunidades académicas tenían establecidas para la institucionalización de sus saberes y respondió a los problemas que esos ámbitos consideraban relevantes. Entonces, se fue dando una institucionalización, o sea, la psicología se fue insertando en ámbitos académicos en distintas partes del mundo. Pero no en todos los lugares se dio de la misma forma. No en todos los lugares se dio a la vez, ni se demoró el mismo tiempo en que esto sucediera. Y además, en cada lugar del mundo, la psicología se iba desarrollando de distintas formas según los problemas que interesaban en ese lugar en particular. ¿Bien? Y dice, en Psico 1 vamos a ver algunos de estos desarrollos de la psicología desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, mostrando en las tradiciones y corrientes de la psicología los problemas relevantes que intentaron resolver,
el modelo de ciencia que usaron para organizar la investigación y las teorías psicológicas que elaboraron, las categorías psicológicas usadas, el diseño y la implementación de tecnologías de intervención para resolver ciertos problemas prácticos, los resultados exitosos, los límites de cada abordaje, es decir, sus sesgos, lo que no tuvieron en cuenta, lo que ignoraron, algunas relaciones con problemas e investigaciones actuales. Eso es un punteo que hace Talac de qué es lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda esta materia, o sea, de Psicología 1. Ese punteo lo tienen en el texto, por eso no hace falta que, lo dije bastante rápido, no hace falta que copien uno por uno porque lo pueden encontrar en el texto así como un punteo. Hasta ahí el primer apartado. ¿Alguna duda? Yo te quería preguntar, cuando decís el punteo, ¿dónde lo encontraríamos? ¿Ustedes lo tienen resumido? ¿Qué punteo? ¿Este de qué es lo que va a abordar la materia que dije a lo último? Sí, lo último que mencionaste. Eso está en el texto, lo pueden encontrar. No está resumido, o sea, no es algo que ustedes tienen algo comprimido, sino que en el texto de cátedra. Exacto, también tenemos un punteo, pero no está esto en particular. Tenemos un punteo que después lo podemos pasar al grupo, que es más o menos con esto que yo voy diciendo. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra duda? Fíjate ahí en el chat que también te están preguntando. Bueno. Pregunta Santi si los problemas psicológicos dependen del país. En realidad es que depende del país qué le va a interesar a esas personas que van a estudiar psicología, ¿sí? Depende de la cultura, de a qué le dé importancia a cada cultura, ¿bien? Por ahí un ejemplo bastante gráfico es el que vamos a ver después en Nombrar la mente, en el texto de Danziger, que habla de que él mismo se encuentra con un psicólogo de Indonesia y que también también era psicólogo, también estudiaba psicología, pero los problemas por los que se preocupaban, o sea, los problemas que trataban de investigar desde la psicología y de responder, eran muy diferentes a los que se estudiaban en América, por ejemplo. A eso se refiere con que la psicología se fue desarrollando de distintas formas según los distintos lugares y las distintas culturas. ¿Bien? Ya que se mencionó esto, a mí nunca me quedó claro si era que se trataban los diferentes problemas de cada país o si se le daba distinto nombre al mismo problema en cuanto a las categorías, porque no pudieron coincidir en una charla para dar no sé, una charla en común y no sé, no me quedó claro eso, si es que es diferente nombre o diferente estudio del problema. Pueden pasar las dos cosas. Va a haber culturas que le van a dar importancia a diferentes problemas a resolver, pero también puede pasar que a una misma categoría se la llame de distinta forma en distintos lugares. Las dos cosas pueden pasar. ¿Alguna otra pregunta de este apartado? Si no, sigo. Voy un poco rápido, aclaro, porque es mucho el contenido y así podemos llegar a ver todo. ¿Bien? Bueno, vamos con el siguiente apartado. Cualquier cosa igual al final también volvemos a abrir. El siguiente apartado habla de los problemas que aborda la psicología. Y acá por ahí queda un poquito más claro esto que estábamos hablando. Dice, una ciencia busca resolver un conjunto de problemas de conocimiento, con un lenguaje específico y desde ciertos enfoques. Esos problemas forman parte de la definición de la propia disciplina. Sin embargo, a lo largo de la historia de una ciencia, los problemas pueden ir cambiando. Entonces, le vamos a dar particular importancia a prestar atención a esos problemas que va a tratar de resolver la psicología, porque cada investigación que nosotros leamos, cada teoría que nosotros leamos, es importante que la veamos desde qué problema busca resolver, ¿sí? Porque así vamos a entender de dónde surge
y la vamos a poder comprender muchísimo mejor si vemos a qué está tratando de dar respuesta eso en particular. ¿Bien? Pero también es muy importante que tengamos en cuenta que los problemas van cambiando a lo largo de los años. Entonces, lo que les interesaba a los psicólogos de Alemania en el siglo XIX no va a ser lo mismo que les interese hoy. Como tampoco va a ser lo mismo seguramente lo que les interese en Europa que lo que nos interesa a nosotros en Argentina. Entonces eso lo vamos a tener que tener en cuenta. Eso es tener una perspectiva histórica también de cómo va cambiando la psicología, de cómo se va interesando por distintos problemas y poder entender en contexto cómo surge cada teoría en particular. ¿Bien? Los problemas que motivaron la búsqueda de conocimiento psicológico se plantearon en determinados contextos, que incluían tanto conocimientos de otras ciencias como problemas sociales y proyectos políticos más amplios, en los cuales el conocimiento psicológico podía cumplir un rol. ¿Bien? Entonces, también va a depender, además de depender del contexto, depende a veces de proyectos políticos en un país en particular, a qué problemas se enfoquen. Por ejemplo, un país que está en guerra puede llegar a pedirle a un grupo de psicólogos que realice una investigación sobre algo en particular, como por ejemplo algo que se hacía en Estados Unidos, que se ve en uno de los textos, no me acuerdo si es uno de los de Danziger, es evaluar a los soldados para ver quién va a cada grupo. Entonces se utilizan los conocimientos psicológicos y se arma todo un despliegue para poder ver qué soldado debería ir a cada campo de batalla, a cada lugar. ¿Bien? Entonces, también ahí depende del proyecto político, porque en ese caso, si necesitan saber, si necesitan utilizar estos conocimientos psicológicos para la guerra, se le va a destinar mayor cantidad de dinero a ese proyecto en particular y no a otras investigaciones en psicología. ¿Se entiende? Entonces, siempre vamos a tener que tener en cuenta por eso el contexto también. Los problemas abordados por la psicología han sido de diferentes tipos. Por un lado, se han planteado problemas sobre cómo entender y explicar el funcionamiento psíquico, las conductas y las relaciones humanas, sus relaciones con otros procesos físicos, biológicos o culturales. Esos problemas incluían cuestiones cuyas respuestas aportaban un área de conocimiento que se iba definiendo como una disciplina empírica nueva, la psicología. ¿Bien? Entonces, la psicología va surgiendo, va avanzando y se empieza a tratar de entender cómo funciona lo psíquico, las conductas de los seres humanos, las relaciones entre humanos, las relaciones también de lo psíquico con lo físico y de lo psíquico con lo cultural. ¿Bien? Esas son las distintas cosas que se van buscando para armar esta nueva disciplina. Sí. Tenés una pregunta. Ahora cuando termino el apartado, vamos a las preguntas. Dale. Estos conocimientos, una vez aceptados, o sea, todo esto que se iba logrando conocer y logrando investigar, una vez aceptados podían usarse para formar nuevas preguntas y realizar nuevas explicaciones, tomando como base lo ya investigado y aceptado. Esto Talak lo llama proceso acumulativo de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, nosotros queremos estudiar cómo funciona la memoria, vamos a hacer distintas investigaciones sobre la memoria, pero después por ahí nos interesa entender cómo se puede agilizar la memoria. Una vez que ya entendemos lo que es la memoria, bueno, ahora ya realizamos esa investigación, ya lo resolvimos, ahora queremos saber cómo se puede agilizar la memoria. Entonces, terminada esta investigación y con ese entendimiento de lo que es la memoria, podemos hacernos una pregunta nueva, que es ¿cómo agilizarla? ¿Bien? O si la memoria cambia entre mujeres y varones. Entonces se van haciendo nuevas preguntas según lo ya establecido. Lo que ya se va investigando se usa como base y se pueden ir haciendo nuevas preguntas para que la ciencia vaya avanzando. ¿Bien? Los conocimientos aceptados son provisorios. Pueden refutarse con nuevas investigaciones y ser modificados. Eso es fundamental, es muy importante para toda la carrera que lo tengan en cuenta. Que una teoría no es así para siempre.
sino que puede ir cambiando. Lo van a ver mucho el año que viene en teoría psicoanalítica con la teoría de Freud. Freud arma su teoría, la publica y después sigue investigando y se encuentra con que eso que dijo no era tan así, entonces lo cambia y después otra vez, y así lo van a ir viendo durante toda la teoría psicoanalítica, que es una materia muy linda, pero también tiene esa complejidad. Entonces, por otro lado, podemos distinguir otro grupo de problemas que son propios de la disciplina, pero que no implican la producción de nuevo conocimiento. Se trata de problemas de carácter práctico que los psicólogos son llamados a responder o a intervenir para lograr una solución de acuerdo con las expectativas y demandas de los sujetos, para lo cual no es necesario producir nuevo conocimiento. Entonces, Talak dice, tenemos dos tipos de problemas. Por un lado, el problema que decíamos hoy, o sea, los problemas que se investigan, que son esto, cómo funciona lo psíquico, cómo funcionan las relaciones entre humanos, cómo se relaciona lo psíquico con lo físico. Esos son problemas que al psicólogo se le plantean y si le interesan va a tratar de investigar para dar una respuesta a eso. ¿Bien? Ese es un tipo de problema que hace que se vaya acumulando conocimiento en la disciplina. ¿Bien? Después dice, hay otro tipo de problemas del que se encargan los psicólogos que no genera que se acumule conocimiento. ¿Por qué? Son problemas que se presentan en la sociedad y que los psicólogos son llamados a responder, pero que con la teoría que ya tienen no necesitan realizar nuevas investigaciones. Con la teoría que ya tienen les alcanza. Les voy a dar un ejemplo para que sea más claro. O sea, por un lado tenemos las investigaciones como las conocemos, las investigaciones para tratar de resolver ciertos problemas. Pero acá habla de un problema diferente. Por ejemplo, la pandemia. Cuando sucedió la pandemia, a muchos psicólogos se los llamó para tratar de generar dispositivos de atención, para buscar nuevas prácticas, como por ejemplo la atención virtual, para poder ayudar en hospitales. Bien, se llamó a muchos psicólogos para poder atender lo que estaba pasando, que generaba muchísimo padecimiento en salud mental. Bien, se generaban, bueno, depresiones, angustias, el aislamiento hacía todo muy difícil. Entonces se llama a los psicólogos para poder ayudar en ese problema. Ese es un problema para el que quizás no se necesitó realizar investigaciones, sino que con los conocimientos y las teorías que ya tenían los psicólogos era suficiente. Después eso había que adaptarlo a la situación particular, pero no se necesitó realizar nuevas investigaciones al respecto. ¿Se entiende ahí la diferencia entre los dos problemas? Hay problemas que generan una acumulación de conocimiento porque hay que hacer nuevas teorías para poder resolverlos y otros problemas que no necesitan realizar una investigación para poder resolverlos, sino que con los conocimientos que ya se tienen es suficiente. ¿Bien? Los problemas que indaga la psicología no existen en la naturaleza. Los plantean los investigadores sobre un horizonte que le da sentido. En este horizonte confluyen saberes académicos, concepciones sociales y lenguajes de la época. Sobre este horizonte de sentido, de experiencias sociales compartidas y de tradiciones académicas, es que ciertas cuestiones aparecen formuladas como problemas que requieren ser investigados y solucionados. Entonces, fundamental de esto, que Talak dice, los problemas de la psicología, o sea, los problemas que va a estudiar de la psicología no existen en la naturaleza. No existen de por sí, sino que son problemas construidos. Son problemas que los construyen los propios psicólogos, quienes van a investigar. ¿Bien? Y lo van a hacer sobre un horizonte de sentido, o sea, sobre ciertos sentidos que se comparten en esa cultura en la que están insertos los psicólogos. ¿Bien? El psicólogo va a estar en una cultura en la que se comparten sentidos, se comparte cierto conocimiento, se comparten ciertos valores, ¿bien? En esa cultura en particular. Entonces, dice, van a plantear problemas sobre ese horizonte de sentidos. En ese horizonte se van a encontrar con saberes académicos, o sea, con contenidos académicos, con cosas académicas que ellos ya sepan, o sea, con cuestiones científicas que ellos ya sepan desde antes de plantearse un nuevo problema, con concepciones sociales, o sea, con ideas que ya estén establecidas en esa sociedad en particular, y con lenguajes de la época. Entonces también el nombre que se le va a dar a una categoría en particular va a depender mucho del lenguaje que se utilice en esa sociedad en ese momento. ¿Bien?
Las teorías psicológicas deben ser comprendidas en relación a los problemas que buscan resolver y al contexto en el cual esos problemas han sido planteados. Esto ya lo explicamos antes. La importancia de, siempre que leemos una teoría, tratar de ver en qué momento se hizo, en qué lugar, quién es el autor y qué problema estaba tratando de resolver ese autor o ese grupo de psicólogos. Bien, hasta ahí el segundo apartado. Ahora sí, dudas. Lo que dice Analía justo es el ejemplo que di después de la pandemia, así que sí, lo que va surgiendo en cada momento histórico y político también va a hacer que la psicología se vaya encaminando para un lado o para el otro. Por eso también va a cambiar mucho entre un país y otro en un mismo momento. ¿Alguna duda hasta ahí del segundo apartado? ¿Voy muy rápido? No, vas bien. Bien. Hay dos tipos de problemas, ¿sí? ¿Se entendió los tipos de problemas? Que no existen en la naturaleza, sí. Ahí dice Luni que si puedo explicar de vuelta esto de que los problemas no existen en la naturaleza. Bien, lo que Talak nos va a decir entonces es que, por ejemplo, estoy tratando de pensar un problema que pueda estudiar la psicología. Puede ser, por ejemplo, el avance de los niños en la escuela. ¿Bien? Ese problema no es un problema que existe en la naturaleza, sino que hay ciertas personas que ven eso como un problema, que ven que el avance que está habiendo en una sociedad en particular en lo escolar está siendo un problema, entonces a partir de ahí se hacen preguntas al respecto y a partir de ahí generan una investigación. No es que eso sea un problema de por sí, sino que tiene que haber personas que lo consideren un problema y que decidan que es un problema tan importante como para realizar una investigación al respecto. ¿Ahí va mejor? Por eso dice que no están en la naturaleza. Para diferenciarlo, si algo así como un problema de la naturaleza es el problema ambiental, el calentamiento global, por ejemplo, y el bullying en las escuelas no es generado por algo natural, sino por una conducta de los chicos. ¿Estaría así diferenciado? ¿Puede ser? Sí, en realidad no es cómo está generado, sino qué creemos que es un problema y qué no. Si hay inundaciones, va a ser un problema, claramente, un problema de la naturaleza, que está en la naturaleza y que ciertos investigadores van a tratar de resolver. Si hay bullying en una escuela, es importante que haya una persona ahí que detecte que eso es un problema. Bien, que establezca que eso es un problema y que es un problema tan importante como para realizar toda una investigación al respecto. Bien, por eso dice que los problemas los construyen también los psicólogos. Sí. Bien. ¿Hasta ahí vamos? Sí, qué interesante lo que dijiste. O sea, el factor importante acá sería que el psicólogo o alguna persona idónea esté detectando el problema y ahí se genere la investigación a resolver. O sea, ese sería el concepto. No lo había entendido desde ahí, pero está muy bien explicado ahora. Exactamente. Bien. Bueno, vamos con el tercer apartado. El tercer apartado se llama las categorías psicológicas, términos científicos y significados cotidianos, relaciones de la psicología con la sociedad. Dice, Kurt Danziger, en su libro Nombrar la mente, que es el siguiente texto que tenemos para ver, sostiene que el lenguaje también incluye una forma de conceptualizar la experiencia psicológica que varía según la cultura y la historia de cada comunidad y entre los grupos al interior de esas comunidades. Entonces acá entra esto que preguntaba Oigra de si una misma cosa puede ser nombrada de formas distintas en diferentes culturas, en diferentes países. ¿Bien? Eso es lo que va a decir Danziger, que es, bueno, en distintos lugares se puede nombrar
a una misma, si esto sigue siendo parte del texto de Talak, solo que Talak retoma a Danziger. Entonces, según el lenguaje que se utilice en cada cultura, va a ser cómo se va a definir a cada categoría. ¿Bien? La cultura instala una forma de ver y de hablar sobre la experiencia y sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, en cada cultura se va a determinar cómo nosotros vemos a la sociedad, cómo nosotros vemos al ser humano. No va a ser lo mismo acá que en un país de China, en China. Tampoco va a ser la misma la forma que tengamos de explicar cada cosa que nos pasa. No sé, por ejemplo, las emociones. No se va a explicar lo mismo de la misma forma un ataque de angustia acá que en Indonesia, que probablemente lo llamen distinto, que probablemente tengan otra forma de explicarlo. Bien. Entonces, bueno, eso, cómo la cultura nos determina también la forma en la que vemos los problemas, en la que decidimos si algo es un problema o no. Los psicólogos y las psicólogas viven y forman parte de comunidades lingüísticas más amplias, que proporcionan una red de categorías para nombrar la experiencia psicológica con muchos supuestos compartidos por la experiencia social común. Entonces, es importante ver que, bueno, si en cada sociedad hay un lenguaje en particular que se utiliza, hay ciertos conceptos y demás, bueno, los psicólogos forman parte de esas comunidades lingüísticas, con categorías que se utilizan para explicar cosas y demás. En la psicología científica, al describir nuestra experiencia psicológica, creemos que nos basamos en evidencia empírica. O sea, en la psicología, cuando explicamos algún problema de la psicología, creemos que nos basamos únicamente en evidencia empírica, es decir, que esa información que nos viene a través de los sentidos o de aparatos y test con los que podemos constatar u observar algo en particular. O sea, desde la psicología creemos que todo lo que entendemos como psicológico nos viene a través de los sentidos o de una experimentación a través de algún método en particular. ¿Bien? Creemos también que el lenguaje que usamos para hablar de la experiencia psicológica refleja cómo son los fenómenos psicológicos realmente. Entonces creemos que si nosotros explicamos que la inteligencia es esto, esto y esto, la inteligencia debe ser eso, eso y eso, y nada más. ¿Bien? Sin embargo, las clasificaciones de los fenómenos psicológicos que establece la psicología no se pueden postular como universales rápidamente. Hay que tomar conciencia de los supuestos compartidos de las comunidades lingüísticas con su cultura y su historia, que no son universales, sino particulares, contextualizadas de múltiples maneras simultáneas. Entonces, no podemos creer que, bueno, sigo con la inteligencia, que la inteligencia es de la forma en la que nosotros la definimos acá y en todo el mundo, y en cualquier cultura, porque no es así. Eso sería universalizar una categoría, creer que en todas partes y en cualquier momento es de esa forma y no puede cambiar. ¿Bien? Lo que Talak nos va a explicar es que no, es que las categorías son particulares, son contextualizadas de múltiples maneras. Sí, cuando termine la llamada vamos a mandar otro link al grupo de WhatsApp. Entonces, no nos podemos quedar con la idea de que lo que decimos sobre un concepto en particular es así de una vez y para siempre y en todos lados. Y tampoco podemos creer que eso que entendemos de la psicología lo obtuvimos simplemente a través de nuestros sentidos o de métodos experimentales, sino que eso siempre está influenciado por esa comunidad lingüística en la que vivimos, por cómo ya desde antes entendíamos algo. ¿Bien? Ya, lo que dice Talak es, nosotros vamos a realizar una investigación con preconceptos, con cosas que ya creemos que son así desde antes. Vamos a realizar una investigación para constatar eso, pero ya hay ciertas cosas que nos van a definir cómo lo vamos a hacer. ¿Bien?
En este proceso, los y las psicólogas tienen que dialogar con los actores sociales de diferentes grupos o sociedades, en diferentes momentos históricos, con sujetos que no son psicólogos, pero que tienen una experiencia y un conocimiento sobre la psicología humana adquirida en la vida cotidiana compartida. Básicamente lo que dice es, bueno, además de nosotros hacer teorías sobre la psicología, sobre distintos aspectos de la psicología, esas teorías también se las tenemos que poder explicar a otros actores sociales. Entonces vamos a tener que buscar un lenguaje común también para poder explicárselas. También hay cosas que le vamos a tener que poder enseñar a docentes para que lo tengan en cuenta en las aulas, o a médicos cuando se trabaja de forma interdisciplinaria, y ahí siempre hay que encontrar un lenguaje común para poder hacer eso. Hasta ahí el apartado 3. ¿Alguna consulta? Me quedé con que dijiste que las experiencias vienen a través de los sentidos, que siempre son empíricas. No, creo que digo porque lo anoto. Claro, que la red de categorías, ¿no? Cuando la persona tiene un tema psicológico, siempre es a través de los sentidos, a través de la experiencia empírica. No, en realidad lo que dice Talak es que hay muchos psicólogos que creen eso, que lo que estamos explicando lo obtuvimos a través de evidencia empírica, únicamente. Pero hay que tener en cuenta que esa investigación que realizamos también está atravesada por la cultura en la que vivimos, por los preconceptos que teníamos, por lo que creíamos desde antes, ¿bien? Que no es únicamente la evidencia empírica la que nos va a llevar a entender un concepto de esa manera. Bien, apartado 4. Recuerden que cuando queden 5 minutos, cortamos. El apartado 4 es el de la pluralidad epistémica de la psicología. Los debates sobre la unidad y la pluralidad de la psicología, la corriente principal de la psicología y la psicología post-positivista. Todo eso es el título del apartado 4. Y el primer subtítulo dice la unidad de la psicología. Entonces explica. A lo largo de toda su historia, la psicología se ha desarrollado a través de una pluralidad de proyectos científicos que responden a diferentes tradiciones de investigación, marcos teóricos e intervenciones profesionales. Entonces, en toda la historia de la psicología, esto que decíamos hoy, la psicología se fue desarrollando de distintas maneras en distintos lugares del mundo, respondiendo también a diferentes tradiciones de investigación, o sea, cómo se investiga en cada país, a qué se le da importancia en cada país, a marcos teóricos que se tienen también, o sea, a otras teorías previas, y a intervenciones profesionales. Esta diversidad de proyectos científicos ha sido interpretada de diferentes maneras, como algo negativo que debía ser superado o como algo inherente a la disciplina que puede ser justificado epistemológicamente y valorado positivamente. Entonces, que haya tanta diversidad en esta disciplina se interpretó de dos maneras, de forma positiva y de forma negativa. La forma negativa lo que dice es que esto es algo que se tiene que superar, o sea, que la disciplina se tiene que unificar en una sola, que no puede existir esta pluralidad, porque si existe una pluralidad en una disciplina, hace que sea menos científica. ¿Bien? Quienes interpretan de forma positiva, los justifican porque el objeto de estudio de la psicología es muy variado. El objeto de estudio, recordemos, el ser humano, la mente, el inconsciente, varía mucho en los distintos lugares del mundo y en los distintos momentos también. Entonces, se valora que haya toda esta variedad de corrientes y de teorías. ¿Bien? Ahí está como algo positivo o como algo negativo. Según el positivismo lógico, si la realidad posee una estructura común y ordenada, el conocimiento científico debería resultar en una construcción igualmente integrada. En el caso de cada ciencia en particular, la falta de unidad teórica en ellas era interpretada como carencia de cientificidad. Bien, esto que decíamos recién. Entonces, el positivismo lógico dice que
la disciplina se tiene que unificar en una misma corriente, que investigue los mismos problemas, que tenga los mismos conceptos, las mismas categorías, que llegue a los mismos resultados, ¿bien? Que se tiene que unificar todo en una misma corriente sin importar la cultura en la que está cada psicólogo, cada persona y demás. Y lo que dice el positivismo lógico es que la falta de unidad es carencia de cientificidad, o sea que hace que sea menos científica una disciplina. Desde fines del siglo XIX, los investigadores del área de la psicología siempre han vivido esa falta de unidad de la psicología como un problema para el estatus científico de la disciplina, situación interpretada como una crisis de la psicología. Entonces, lo que dice es, bueno, los distintos psicólogos fueron interpretando esta falta de unidad como una crisis para la psicología, ¿bien? Como un problema que había que resolver. Desde esta visión negativa de la diversidad, algunos han intentado lograr una superación de las dicotomías a partir de un marco teórico que se presenta, por alguna razón, como superador de los problemas de cientificidad que tendría la psicología. Entonces, en algunos lugares del mundo, en algunos momentos de la historia de la psicología, algunos grupos de psicólogos trataron de resolver este problema, o sea, esto que ellos consideraban un problema, que era la falta de unidad, buscando una corriente en particular que sea superadora de todas las demás. Bien, así fue el conductismo durante mucho tiempo. El conductismo es una corriente particularmente norteamericana, y se impuso durante varios años como una corriente principal. Esto Talak lo ve como un problema y habla de las dificultades de tener una corriente como principal. Desde esta visión negativa, recuerden que teníamos una forma de verlo como algo negativo o como algo positivo, desde esta visión negativa de la diversidad, algunos han intentado lograr una superación de las... perdón, esto ya lo leí. De hecho, algunas corrientes han llegado a ser predominantes en algunos ámbitos académicos y a difundirse ampliamente, llegando a ser la corriente principal de la psicología durante algún tiempo. Esto que les decía de, por ejemplo, el conductismo. Sin embargo, otras posturas critican la hegemonía de la corriente principal como representante de la unidad de la ciencia psicológica. Los defensores de este tipo de unidad desde la corriente principal estarían cometiendo 3 errores. Y los 3 errores se los voy a contar en el próximo Meet, ¿sí? Bueno, ahí Maggie ya, no sé si ya lo mandó, pero si no, ahí va a mandar el siguiente link y nos conectamos en 5 minutos ahí. La próxima llamada no va a empezar antes de las 6, ¿sí? Eso lo necesitamos hacer para que quede grabado.